Bueno, pues continuamos en esta edición de Vértice de esta noche de miércoles 13 de mayo. Acabamos de conocer cuáles son algunas de las medidas importantes que ha tomado el Ayuntamiento de Lorca, esas medidas para los autónomos, para los empresarios. Isidro Avellán, el concejal de Hacienda, que nos ha puesto encima de la mesa cuáles son los asuntos más importantes. Y ahora pues también, como cada miércoles, turno para tertulia, para charla, debate, pues analizar con nuestros habituales contertulios cómo está viviendo la situación de este COVID-19. Saludamos ya pueden ver en pantalla, en esta videoconferencia que llevamos a través de Skype en las últimas semanas, a dos habituales, ¿no?, de este programa del Vértice. Marisol Morente, exdiputada, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, me alegro mucho de saludaros lo primero. Estoy bien, de puertas adentro. Estoy triste de puertas afuera, pero Ajá. espero que tengamos ocasión de explicar. Seguro que sí. Y Con Luisa, ganas, porque en realidad, si no nos gustara estar haciendo opinión, pues no estaríamos ya 9 años que estamos aquí, Luis y yo, de eh, luego, porque tengo fotos que, la verdad, se nos va notando ya, Luis, los 9 años. ¿cómo Se hemos nos va cambiado? notando. Que diría la Algunas canción. tristes porque estamos con Leoncio, que quiero dar un recuerdo cariñoso por su alma, porque yo hablo de alma y la verdad que lo echo de menos porque aportó mucho en estas tertulias, aportó mucho, muy buenas ideas sobre todo de turismo. Y aunque yo estaba en algunas cosas en la diáspora de su forma de ver la sociedad, en algunas que eran de verdad eficaces, yo he coincidido mucho con él. Mm. Lo La verdad siento es que mucho. además, Siento mucho su efectivamente, pérdida. una situación también en la que desgraciadamente por el COVID-19 no se puede despedir a las personas que lo merecen de una forma, pues como todos deseamos, ¿no? Y son ahora mismo la situación y no se puede despedir como queremos. Luis Antonio Torres del Alcázar, abogado y politólogo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Yo un placer de nuevo reencontrarme en este caso en el Vértice con vosotros y sobre todo con Marisol. Y desde luego suscribo las palabras que acaba de decir Marisol sobre Leoncio, porque la verdad es que me entró un escalofrío cuando me enteré de lo que le había ocurrido, porque bueno, pues tengo que reconocer de que ha sido además un contertulio muy elegante, un político muy conocedor de la realidad de lo que pretendía llevar a cabo, que algunos, como yo ya manifesté en su momento, fue un incomprendido en muchos aspectos, porque él tenía una visión, era un visionario, y es el gran visionario del turismo para Lorca, y muchas veces la gente no entendió lo que él pretendía llevar a cabo para esta ciudad. Si sus políticas se hubieran implementado hace muchísimos años, posiblemente Lorca estaría repleta de turistas. Ahora mismo por el confinamiento, evidentemente no, pero Lorca hubiera ya hecho el boom turístico hace muchísimo. Creo que es digno de homenajear, al menos en el recuerdo, todas esas ideas que, bueno, esperemos de que de algún momento se retomen y se implementen por el bien del conjunto de la economía lorquina, sobre todo cuando has comentado hace un momento que se han tomado medidas para los autónomos y la situación económica de la ciudad de Lorca. Ajá. Pues nuestro recuerdo aquí en esta edición del Vértice, claro que sí, en cada miércoles a Leoncio Collado, descanse en paz. Bueno, vamos a entrar en materia. Monotema, COVID-19, es la situación, ¿no? Es la actualidad, es lo que nos abarca. Pongo encima de la mesa lo primero de todo. ¿Cómo estáis viviendo? Porque se están viendo escenas, no sé cómo las estáis viendo vosotros, esta salida en fase 1 que está ya llenando terrazas, está llenando espacios públicos, sobre todo un llamamiento a la calma a todos los ciudadanos y a tener un poquito más de moderación y de sentido común, que yo creo que nos está faltando mucho en estos últimos días. No sé cómo lo veis vosotros, pero la verdad es que estamos viendo imágenes, no solo en Lorca, sino en toda España, pero que tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿eh? Bueno, si acaso empiezo yo. Sí. Mira, el tema, yo creo que somos una sociedad lo suficientemente madura, no necesitamos tener tutores, ¿no? Y lo primero que tenemos que apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Todos nosotros hemos padecido durante más de 60, prácticamente 60 días, ha sido un confinamiento bastante duro. Hemos tenido la restricción en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad y de movimiento, no solo ya en el sentido de poder salir a la calle, sino que incluso no hemos podido ir ni a ver a nuestros amigos, ni convivir con ellos, ni participar de las fiestas y tantas otras cosas que no hemos visto privados a raíz de la situación de alerta sanitaria en la que estamos incluso. Entonces yo, ante la reacción en masa de lo que de algunos irresponsables, vamos a decirlo así,
Eso lo que al final da pie es a que le están dando razón, en este caso al gobierno central, en la exigencia y la necesidad de esa prórroga del estado de alarma, mal llamado estado de alarma, porque en el fondo yo considero que es más un estado de excepción, que podríamos luego entrar en ese tema. Pero lo que sí que está claro es que si no somos responsables ahora mismo a la hora de la salida y no mantenemos las debidas medidas de seguridad, incluso aunque sean recomendables, como el tema de la mascarilla, si son recomendables, tú aplícate el cuento, porque al final de cuentas, si tú no velas por tu propio interés y por tu propia salud, no lo va a hacer nadie. Entonces yo creo que sería necesario de que tomemos conciencia de que esto es algo muy serio, que el virus sigue circulando por la calle, y es lo que algunos dicen de algunos memes. Esto es una autorización para decirte, puedes salir a la calle, pero que sepas que tienes espacio en el hospital para poder atenderte. Y eso es lo que algunas personas no son conscientes de ello. Ahora sí que los hospitales pueden más o menos atendernos, pero los hospitales también se pueden ver desbocados de nuevo si no tomamos las debidas y pertinentes medidas de seguridad. Marisol. Sí, efectivamente, es que el virus está ahí, o sea, es que el virus está tal cual. No hemos encontrado ninguna solución que pueda decir, vamos a frenarlo, que esto es lo que lo va a frenar. No hay vacuna, todavía no tenemos nada. Entonces, se trata de que ahora mismo nosotros empecemos a salir del confinamiento, pero habiendo aprendido a autodefendernos desde la responsabilidad, como ya se ha dicho, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que no se ha hecho obligatoria la mascarilla. Yo creo que debería hacerse obligatoria. Obligatoria digamos, la oficial, en los sitios donde la presión y la concentración de virus es más potente, pero en la calle, con todas estas que se suelen hacer, también vale. Es una protección, es una barrera, ¿no? Y sobre todo mantener los metros de distanciamiento, el lavado de manos a conciencia, eso es básico, y algunas cuestiones que se van avanzando en el ámbito de lo sanitario de cara a tratarnos, pero a intentar salvarnos, pero no a frenar el virus. El virus sigue estando ahí. Y además es un virus puñetero, perdóneme la expresión porque es que no me sale otra palabra ahora mismo. Es un virus dañino que muta con una rapidez terrible, que necesita de la célula para poder vivir. Y nosotros no se lo tenemos que poner fácil, ¿no? Pero tampoco se lo podemos poner fácil encerrándonos. O sea, es que hay que salir, darle cara y ver cómo podemos afrontar esto, sobre todo porque se nos hunde la economía. Entonces, lo que no podemos es salvarnos por el virus y morirnos por el hambre. Entonces, es que hundimos Entonces, había que hacerlo y yo creo que lo del plan este de alarma pues está bien, pero con la desescalada siendo respetada en los términos en los que se ha pedido. Murcia es la región de toda España, de las 17 comunidades autónomas, que mejor lleva este tema. ¿Lo lleva mejor? Hay menos afectados, hay menos fallecimientos, es una cifra llamativa. Bueno, luego hay 19 comunidades, pero Ceuta y Melilla son muy pequeñitas, no, digamos que no contabilizan. Pero Murcia, y en ese sentido no podemos relajarnos. Eso no quiere decir que el virus no esté ahí, que sigue estando ahí. Pero si nosotros guardamos las medidas y vamos aprendiendo nuevas medidas, podremos tener negocio, podremos tener convivencia nuevamente y podremos salir a la calle pues con los requisitos que pide la cosa. Pero hasta que no tengamos vacuna, esto está así. Efectivamente, bueno. Dime, Luis. Yo quería puntualizar dos aspectos. Es verdad y es muy importante que seamos responsables y como bien ha manifestado Marisol, ha lanzado una idea muy interesante. Tenemos también que recuperar de alguna manera la economía por medio de la desescalada. Pero es que yo ya se lo comentaba a algunas personas, si no nos morimos por el COVID, nos vamos a morir de hambre porque falta del desastre económico que se está generando. Pero es que voy a ir más allá. Si seguimos con los confinamientos y volvemos al confinamiento, vamos a terminar también todo en el psiquiátrico, porque el problema de la salud mental que está generando la situación de confinamiento en algunas personas es también bastante importante. Y ese detalle también muchas veces no lo miramos, porque hay personas que lo están pasando muy mal porque por circunstancias. Yo tengo, gracias a Dios, esta terraza que me permite, pues, digamos, despejarme. Pero cuando tú llevas mucho tiempo encerrado y no tienes la capacidad de poder explayarte hacia la luz, no poder disfrutar la luz del sol, eso totalmente, la luz del sol, el respirar, el poder expandirte, dicho de otra manera, eso genera también problemas psíquicos y psicológicos. Y por tanto, es importante la desescalada y también
volver a recuperar, digamos, el ritmo de un ser social como somos los seres humanos. Sí, estoy de acuerdo, hay que quitarse el miedo, hay que dejar el miedo, pero porque nos hemos pertrechado de algunos sistemas de seguridad que nos garantizan un poquito la seguridad. Hay que perder el miedo, porque en el miedo permanente no se puede vivir. Es algo que de verdad mina la salud en otros aspectos que se nos llevaría. Y ya sabemos que la soledad en las personas, sobre todo en las personas mayores, la soledad es lo que da mayor índice de mortalidad, o sea, la enfermedad de la soledad. Si ahora le añadimos que además los padres de familia están con la ansiedad propia del que se ha quedado sin trabajo, del que no ha cobrado por estar en el ERTE, del que tiene que alimentar o la responsabilidad de alimentar a la prole, eso de verdad es de verdad lo que mina la salud mental. Porque es así. Y entonces, y a nosotros, los que de verdad estamos preocupados porque la sociedad funcione, y digo nosotros porque damos la cara, hablamos, lo contamos y nos arriesgamos a estar en boca de la crítica, lógicamente, porque hablamos, ¿no? Pero yo me siento contenta de hacerlo y sobre todo porque me duele que esas colas que hay ahora de población en espera del alimento. Eso es de verdad absolutamente dramático para este país. Un país que estaba floreciente, un país que estaba creando, que estaba creciendo. Últimamente menos, pero ha crecido mucho y muy destacado en el contexto europeo y que ahora se nos desmorona, se nos cae por todo por donde mayores ingresos teníamos, como es el turismo, como es la restauración, es algo de verdad que no nos lo podíamos esperar y hay que ponerle coto, hay que ponerle medio y tiene que ser a base de hacer desescalada, pero con la certeza de que nos hemos pertrechado de garantías de seguridad. El virus sigue estando ahí. El virus, lamentablemente, el COVID-19, ha venido para quedarse, pero un año largo. Un año O mucho largo. más, o mucho más. Esperemos que no, pero hasta que no aparezca esa vacuna que todos estamos deseando que aparezca y la que se están realizando diversos estudios y análisis para ver si dan con la tecla. ¿Creéis que las medidas son suficientes, las que ha puesto tanto el Gobierno nacional? Estáis hablando de esta situación de ahora mismo bloqueo en cuanto a la economía, al turismo, bueno, a muchas familias que empiezan ya a pasar hambre, las largas colas en Cáritas, en diferentes asociaciones que se están generando. ¿Son suficientes las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, Luis, Marisol? Vamos a ver, todas medidas en este caso son insuficientes, no nos vamos a engañar. La hubiera adoptado el Partido Socialista, la adopta el Partido Popular, la adopta cualquier formación política a nivel del ejercicio del gobierno. Esto es una situación extraordinaria y yo tengo que dar el beneficio de la duda a quien esté ejerciendo el gobierno en este momento. Tengo que al menos darle ese beneficio de la duda. Otra cosa diferente es que hay cosas que tú consideras desde la pura lógica que podrían haberse mejorado. Y sobre todo, lo que no se puede es estar diciendo una cosa una semana y 3 o 4 semanas después otra bien diferente. Porque eso además genera mucha desconfianza por parte del gobernado. El ciudadano necesita tener claro lo que tiene, al menos tiene que tener conciencia y confianza en su gobernante. Le haya o no haya votado, pero tiene que tener confianza. ¿Qué es lo que significa? Que el actual gobierno, evidentemente, cuando la gente recuerda lo que dijo el señor Fernando Simón en el mes de febrero, que esto iba a ser una gripecilla y que iba a ser 4 o 5 casos aislados a nivel de toda España y nos encontramos que tenemos más de 26.000 fallecidos y toda la cantidad de contagiados que hay, pues ciertamente eso no beneficia para nada a cualquier gobernante en el ejercicio, sea de las siglas que sea. Porque claro, obviamente eso lo único que genera es desconfianza. Y el gobernado o el ciudadano necesita tener confianza ante todo ante su gobernante. Y eso es la primera premisa que ha generado toda esta vorágine yo creo que de algunos momentos, de algunas decisiones que podían parecer acertadas, pero no en el momento preciso. No en el momento preciso. Es decir, tú no puedes decir que la mascarilla no es necesaria y ahora mismo exigir su implementación. O a menos en lo que son los transportes públicos. ¿Por qué? Porque sospecho de que en el momento en el que ya se necesitaba, como no había mascarilla suficiente en toda España, tú no podías imponer la necesidad de algo de lo que carecías, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, el tema de que ahora mismo recientemente se impone a partir de pasado mañana la exigencia de una cuarentena de 15 días a todos los visitantes o potencial turistas. ¿Qué turista europeo o del mundo va a venir a España que le exigen estar 15 días confinados en un hotel o un apartahotel o donde haya reservado? Nadie. Nadie. Las cancelaciones o las pocas que hubiera van a empezar a caer bueno,
a tutiplén, como se dice popularmente. Pero es obligatorio, ¿no, Luis? Es obligatorio, el que, obligatorio, por lo menos, sí. para seguridad para el país. Sí, no me ves. Si a mí me parece muy bien, pero entonces ahora vuelvo a otra vez. Si esto venía por lo siguiente. Tú pones 15 días ahora. ¿Por qué no se le tomaba a la gente la temperatura cuando desembarcaba en los aviones antes del estado de alarma? Lo manifesté incluso en esta misma mesa, o en la mesa del vértice, hace algunas semanas. La gente se quedaba perpleja de que hubiera medidas de control de temperatura en otros aeropuertos de la Unión Europea. Aquí en España entraba todo el mundo. ¡Hala! Esto era jauja. Y ahora resulta de que pones una medida restrictiva que además va a hacer un enorme daño al tejido y la industria, la primera industria de España, el turismo. Porque ahora mismo dice, es que se va a levantar esa cuarentena el día 1 de mayo o el día 30 de junio. Pero mientras tanto está puesta esa medida. Y cuando alguien quiera venir a España son reservas que se están perdiendo a favor del tejido industrial español. Y eso no lo va a salvar nadie ahora mismo, porque resulta de que toman decisiones a salto de mata, porque esa es la sensación que se da, y eso es lo más grave. Tú no puedes tener una sensación de que el gobierno esté tomando decisiones a salto de mata, porque al final genera más desconfianza y más, además dice, bueno, si como usted no saben tampoco ni dónde tiene la mano derecha o la mano izquierda en su caso, pues mira, yo voy a hacer también lo que a mí me dé la gana. Y al final pues empiezan a tener esas protestas que se están viendo en algunos barrios de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que creo que son puntuales, pero al final pueden ser el germen de algo más importante. Nunca se sabe lo que pueda ocurrir. El enfado de la gente va en aumento, es verdad, Luis, y la gente se está sintiendo con mucha más incertidumbre. Vale, eso por supuesto, pero vale, yo cuando tú estudias un poco la historia, la Revolución Francesa empezó con algo tan tonto que mucha gente se olvida. La Revolución Francesa empezó con una marcha de las madres de París. Las madres de París se pusieron todas en marcha hacia Versalles a pedirle al rey Luis XVI pan para sus hijos. Algo que ocurrió en un lugar puntual de todo el territorio francés. Y eso es víspera anterior a la Revolución Francesa. Es decir, que no menospreciemos a veces los pequeños gestos o los pequeños movimientos de protesta que puedan ocurrir en algunas zonas. Sí, yo lo que veo que esto, como es una cosa que afecta al orden mundial, porque es al orden mundial, lógicamente nosotros al ser europeos, pues tendríamos o deberíamos tener apoyo europeo para salir de este durísimo impasse. Otra cosa es que los gobiernos de los distintos países que conforman el Club de Europa lo sepan gestionar como se debe gestionar en estos momentos. Y puesto que estoy haciendo valoración, cabe también la crítica que como motivo de mi preocupación pues podría ser negativa. Yo admito que de verdad las situaciones de esta magnitud crean pues cierta tribulación que a veces no dan con el acierto a primera, sino que dan a segunda y a veces hasta tercera, aunque en política eso es imperdonable. Eso, cualquiera se puede igual, pero un político tiene que pagarlo con el cargo. Ojo, que no puede ser. Pero estamos como estamos. Y a mí lo que me preocupa es que el socio del gobierno, el socio principal del gobierno, está utilizando o vaya a estar utilizando esta situación para introducirnos de forma subrepticia una forma de política que no es la que España necesita para crear trabajo, que no es la que España necesita para complacer la forma de gobernanza en general de Europa, y eso sí que me está preocupando. No puede ser que en España esté más de la mitad de los españoles entre funcionarios y personas subsidiadas, a costa del resto que puedan estar trabajando estrujados de impuestos a tal punto que se caiga hasta la propia empresa. Vamos a ver, ahora mismo me va a venir a Lorca, porque es lo que más cerca tengo, ¿no? Clor y Cámara de Comercio están bramando, están clamando porque se han cerrado todos los bares, no hay turismo, no hay nada, ¿no? Y entonces están reclamando y tal. Pues se tienen que hacer rápidamente unas bases para que ese dinero que se va a repartir de alguna forma esté llegando ya a los bolsillos, que están a cero. Hay gente que vive al día, no lo olvidemos, y no tienen un remanente guardado para situaciones de emergencia. La mayoría de la gente vive al día. Y entonces eso es muy dramático, es muy dramático. Yo lo que sí veo que es que, como todo, y en estas revoluciones de cambio a nivel mundial, provocarán nuevas formas de encarar
en la vida, el negocio, provocarán nuevas maneras de despertar en las personas distintas vivencias de otras formas de vivir. Ahora mismo se han descubierto por la red cantidad de formas de hacer negocio y de las nuevas tecnologías han servido, ¿no? Pero va a seguir necesitándose el campo. Y luego, en relación con el turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, o una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país, tenemos un gran problema. Y es que a lo mejor la señora Merkel no deja venir a los alemanes. Si van a consumir en confinamiento 15 días de sus vacaciones y encima con riesgo y tal, pues a lo mejor no los deja salir. También puede ser. O sea, es que no sabemos quién va a poder venir o quién vamos a dejar entrar. Pero sí hay una cosa cierta, y es que si nosotros tenemos movilidad en el interior, podríamos viajar y conocer España, que es una maravilla, es una joya en todos los rincones, y poder hacer turismo interior. Pero tenemos un gran problema que se llama Cataluña, que parece que no es España. Que hay una gran resistencia por parte de los 47 millones restantes de españoles en ir allí donde te tratan y hablan de ti muy mal. Y ese problema, si Cataluña le va mal, le va también mal a España. Es que aquí somos un todo. Y no podemos hacer esto. Pero o se corrige esto, que es muy fuerte, la segunda comunidad en importancia y en capitalización de este país, o de verdad no vamos a poder salir. Por eso cuando hablamos de unión, no estamos hablando de que no haya crítica. Ojo, que en Madrid todas las noches hay cacerolada, ¿eh? Todas las noches. Barrio Salamanca, Hortaleza. Bueno, hay una cantidad de gente con banderas y bramando porque no les gusta cómo se está gestionando esta crisis. Están en su derecho. Están en su derecho. Y están ejerciendo sus libertades. Que nadie diga otra cosa y que nadie mande policía, porque yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Una cosa es convulsionar o entorpecer o tal, pero si tú sales pacíficamente con una bandera, a ver qué pasa. Y si yo salgo con una cacerola, ¿por qué no le puedo dar? O sea, son mis libertades, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Y en ese aspecto, pues hay que corregir determinadas cosas. Ahora, cuando se habla de que la alarma se pueda hacer durante un mes para no tener que andar cada 15 días, bueno, a mí eso ya es que me ha despertado todas las alarmas del mundo habidas y por haber, ¿eh? A mí eso es que ya me está oliendo fatal, me está oliendo a que van a por nuestras libertades. Es que en ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas, se pueden hacer muchos reales decretos que nos quiten y nos resten más libertades, y nosotros nos enteramos al final leyendo el BOE. Pero ¿quién lee el BOE? Por favor, ¿quién se levanta y lee el BOE? A mí que me lo digan los medios, pero ¿de qué medio? ¿En qué medio no hay bulos? Si sacan los titulares y ya no te crees nada, porque se desmonta. ¿Dónde? A ver, los bulos nacen en todos sitios. ¿Quién corrige los bulos? ¿Dónde está el sistema judicial? Luis, cuéntanos algo. Bueno, vamos Cuéntanos a ver. algo. Bueno, la verdad es que has comentado varias cosas muy interesantes porque, bueno, el tema de lo que pasa en el barrio de Salamanca pasó, por cierto, hay una preocupación, según dicen algunos en los mentidores políticos, en Moncloa hay mucha preocupación sobre esa imagen de la llegada de la policía el pasado domingo cuando estaba la cacerolada, en el que se dio una imagen de represión hacia la libertad de expresión que era bajo ningún concepto lo que pretendía en todo caso el cuerpo de policía. Pero al recibir órdenes parece ser de que esas imágenes preocuparon mucho a Moncloa porque podían trascender a nivel internacional y entonces podían perjudicar muy mucho, porque una cosa es que haya represión de la policía por parte, como dicen algunos mentidores, de un gobierno de derecha, pero si es por el ejercicio de un gobierno de izquierda, eso podría hacerle un daño bastante grave, porque lo que se está intentando evitar es esas imágenes que tanto desprestigiaron a España en el contexto internacional de la represión de los ataques de la policía hacia los independentistas aquel del 1 de octubre, ¿no? Entonces, esa imagen que cometió en el error el domingo, pues la intenta subsanar en los últimos días con cierres de las calles, pero no la presencia priorizada en la misma calle, ¿eh? Eso son detalles que muchas veces pues, se tienen que tener en cuenta. Que el gobierno sobre todo está más que gestionando,
está dando mucha comunicación, pero la comunicación a veces, si no lleva a hechos, demuestra, a fin de cuentas, la indebilidad en la que te encuentras. Eso por un lado. Yo lo dejo ahí para que los telespectadores piensen sobre esa cuestión. Luego, el tema de la gravedad de la presencia de Podemos, como algunos manifiestan, en el gobierno central. Bueno, Podemos se va a fagocitar a sí mismo, de alguna manera, por lo siguiente. Podemos tenía un primo hermano que gobernó en Grecia hasta hace bien poco, que es el señor Tsipras, con Syriza, el partido Syriza y Tsipras, en el que bueno, tuvieron que aplicar multitud de medidas para reflotar a Grecia. Tanto Syriza como Varoufakis, que lo dejó luego tirado porque se largó, el ministro de Economía, pues tuvo que someterse a la exigencia europea. ¿Por qué? Porque Europa en el fondo, no nos engañemos, a Europa le da igual cualquier Estado miembro. Y a España, por supuesto, uno más, le da igual. Ahora, lo que no le da igual es su dinero. Y su dinero, si lo invierte en un país, quiere que ese mismo pues, tenga una repercusión y que sea bien gestionado. Entonces, lo que está claro es que a Europa si tú le dices que vas a poner una renta mínima así a trochimochi, como ayer señalaba la portada del Mundo, en el que solo va a exigirte una declaración jurada de no recibir ningún tipo de sustento económico, evidentemente eso no es un requisito que a Europa, cuando investigue, pues vaya a permitir entregar el dinero para reflotar la economía española. Entonces, todas esas cosas van a afectar muy mucho al final y van a perjudicar a Podemos. Y lo digo por lo siguiente, porque el Syriza en Grecia está la mínima expresión en el Parlamento griego ahora. Fue el gran partido que en un momento determinado gobernó, incluso tuvo una importante presencia en el Parlamento de la Plaza Sintagma, en Atenas, pero que ahora mismo está bajo la mínima expresión porque el centro derecha ahora mismo gobierna de nuevo Grecia. Entonces, eso sí, con una reducción del 30% a las pensionistas griegos. Atención. Es decir, todas esas cosas que cuando ves la barba de tu vecino cortar por las tuyas remojar, deberíamos ser conscientes todos los españoles de lo que ha ocurrido en otros lugares y que nos puede muy bien pasar a nosotros si no se gestiona bien esta crisis que se nos avecina. Por tanto, yo creo que Podemos tiene ahora mismo una espada de Damocles que se llama Europa. Se llama Europa y o Podemos reconduce su mensaje o si sigue nada más que con sus cuentos que además, vuelvo a decir, es importante, y eso sí que no quiero que se malinterprete, es importante que se establezca unas medidas económicas para esas familias que lo están pasando muy mal por culpa del COVID, pero no se puede entregar un subsidio así a trochimochi. Hay que sentarse, verificar realmente esa situación de esas familias, de esos padres de familia, de esas madres de familia, de esas personas que están francamente desprotegidas, pero de hecho ya hay un sistema de renta mínima en algunas comunidades autónomas. Úsese ese mismo medio, pero lo que pasa es que, claro, resulta mejor que en puesto de que sean las comunidades autónomas las que vendan ese tema, que puedan tener rentabilidad política a nivel de comunidad autónoma, lo quiero vender desde el punto de vista del Estado central. Que eso es otra cosa que también, y ya voy a aprovechar también para lanzar toda la idea, yo no sé si los ciudadanos son conscientes de que los nacionalistas se están quejando de Podemos. Y algunos se dirán, ¿cómo que se están quejando de Podemos? Pues miren, le voy a decir por qué. Podemos estar aplicando en esta recentralización que están aprovechando el estado de alarma, es de aplicar el sistema y estado jacobino que ocurrió en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa estaban los jacobinos y los girondinos. Y los girondinos apostaban por un estado regional y los jacobinos por un estado central. Finalmente triunfó el sistema jacobino, la defensa centralista más pura, que es la típica que está en el estado francés. Bueno, pues los nacionalistas catalanes y vascos le están achacando y criticando a Pablo Iglesias de ser un excesivo centralista y jacobinista en lo que es la gestión de la crisis del COVID. Hecho, por otro lado, también lo dejo lanzado para que los ciudadanos y si quieren se comenten. Y ahora vamos al estado de alarma. La ampliación del estado de alarma que ahora mismo se está planteando tiene realmente una trampa. Y creo que es necesario que quienes nos escuchen lo sepan. Las sesiones en las Cortes Generales y en el Congreso de Diputados se suelen cerrar el 30 de junio. Y el día 30 de junio se le da veraneo a los diputados
del Congreso de los Diputados. Es decir, si Pedro Sánchez lo que pretende con esta ampliación por un mes del estado de alarma, lo que pretende hasta el 30 de junio es conseguir que una vez haya pasado el estado de alarma, entre en la comisión permanente, solo puede haber sesiones extraordinarias siempre y cuando lo permita la mesa, que por cierto la controla él y sus socios de gobierno en la mesa del Congreso de los Diputados, y por No tanto se ordena en la mesa. nos encontraríamos con que no hubiera un control del gobierno central hasta bien entrado el mes de octubre, prácticamente. Es decir, cuando en el mes de julio va a saltar por los aires una presencia espectacular de personas paradas en este país, con una habrá estado dinamitada toda la economía de España, y la leal oposición de formación política no podrá poner la pera a cuarto al gobierno. Y eso es lo que realmente pretende Pedro Sánchez, librarse de ese 15 de junio en el que tendría que entregar también cuentas y volver a reclamar otros 15 días más de estado de alarma. Por eso mismo es una trampa lo de los 30 días de ese estado de alarma, que ahora, si quieres después, y dejo pasar a que hable Marisol, porque ya estoy hablando en exceso, de la diferencia entre estado de excepción y estado de alarma, que también puede ser que le interese a los telespectadores. Marisol. Sí, yo otra de las grandes preocupaciones que me tienen estos días es el que se nos mermen las libertades y que nos las cuelen así de rondón. Porque, vamos a ver, lo que no puede ser es que el primer ministro Marlaska esté dando órdenes a la Policía Nacional para que de alguna forma suavicen esas agresiones a la imagen del gobierno por las acciones que hace. Eso no puede ser. Y los sindicatos policiales están saltando porque no están para eso. Hoy he leído declaraciones del sindicato Jupol diciendo que no está la policía para eso, y mucho menos la Guardia Civil. Ojo, no están para defender intereses partidarios de ningún partido, aunque estén en el gobierno. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es no solamente Podemos, que están unidas Podemos, ¿no? Sino que me preocupa muchísimo los otros socios, los proetarras y los nacionalistas. Todos esos tiran. Y tiran a matar a este país por cuanto quieren derrocar la monarquía desde dentro del sistema propio constitucional que tenemos. Ojo, es que es muy fuerte. Es que tenemos personas que están ahí merced a la Constitución, que es del pueblo, no es del gobierno. Por eso el pueblo es el que controla al gobierno, porque es la Constitución del pueblo. No es la Constitución del gobierno para controlar al pueblo, sino todo lo contrario. Es que se están pervirtiendo los conceptos. Y eso es lo que tenemos que saber y colegir. No puede ser que ahora mismo estén desde el gobierno utilizando esas cosas para mermar libertades, sino todo lo contrario. Y tenemos que estar muy avizor. Pero es que no solamente yo soy una ama de casa de Lorca. Hay gente muy cualificada, muy preparada en este país que lo están viendo y lo están diciendo. Y no van a poder colar. Vamos a ver, no se va a poder. Esto se les caerá, porque primero Europa no va a poder darnos la enorme cantidad de millones que necesitamos para poder sobrevivir. No va a poder. Y no se va a poder vender deuda de Estado suficiente para poder mantener esto. O sea, o das entrada al negocio o no se puede subsidiar, ni funcionariar, ni nombrar asesores a dedo a más de medio país. Eso es imposible, es insostenible, inviable económicamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, gracias a Dios, pues alguna confianza hay en que funcione el sistema constitucional. En verano, pues en verano tendrán que trabajar. Hay una mesa, le llaman la mesa de la reconstrucción, no sé por qué le llaman reconstrucción, a mí eso me suena a obras, como por ejemplo cuando el terremoto me pareció muy apropiado el término, ¿no? Se reconstruye porque hacía alusión a obras que hay que, ¿no? Yo le habría puesto de recuperación, de rehabilitación, no sé. No me suena bien eso de la reconstrucción porque no se ha caído nada, se nos ha caído la economía y es algo mucho más etéreo, no el de ladrillo. Entonces, ahí hay algunas personas que son muy, muy válidas y que pueden, y seguro que en verano van a seguir trabajando. Una es Ana Pastor, otra es Elvira Rodríguez. Hay personas buenísimas dentro de la oposición que van a dar ahí el cante y lo están dando. O sea, que vamos a tener confianza. Lo digo porque hay algunas personas que me mandan mensajes con mucha tristeza, mucha desesperación por la desesperanza, ¿no? Y
Y lo digo también porque tenemos nosotros un teléfono de atención por BOADE que atiende a personas en este tipo de situaciones y sabemos hasta qué punto está afectando la economía también en el estado de salud mental, lo sabemos. Y está haciendo mucha mella y una gran preocupación. Me gustaría decir otra cosa, me gustaría decir que, en fin, lo único que me gusta recalcar es que Murcia va bien, Murcia tiene un control del virus que está muy, muy por encima del resto y que, en fin, si caemos y contraemos la enfermedad, pues tenemos un sistema sanitario fantástico que debería haber tenido mejores armas para poderse autodefender, que lo están pasando mal porque metidos en esas EPIs y en esos trajes 12 y 13 horas que están metidos, respirando su propio anhídrido carbónico que no tienen por dónde salir. Eso tiene que ser para vivirlo. Yo conozco personas que se lo quitan y dicen que se sienten como borrachas, ¿no? Están intoxicadas de su propia expiración. Y eso de verdad pues es lamentable que esté pasando. Hay que quitarse el sombrero. Les hemos aplaudido durante 2 meses desde los balcones. A ellos, a los del campo, a los de la limpieza, en fin, a todo el mundo que ha tenido que estar dando el cante y no se ha podido confinar y que al final lo ha pagado muchas veces con la vida. Con la vida. Yo voy a... Un llamamiento desde aquí, perdona Luis, también porque que no se olvide, ¿no? Ese momento que parece que cuando ya empezamos en esta fase de desescalada a salir, se está olvidando, cada vez son menos los aplausos los que se oyen, cada vez ya parece que estamos olvidando la situación tan dramática que han estado viviendo, ese primer frente de batalla, como bien decía Marisol, los sanitarios, los cuerpos de seguridad del Estado, el sector primario que ha tirado como nunca, los transportistas, la verdad es que muchísima gente que ha estado pues dando el callo en una situación en la que no podíamos hacer otra cosa, nos tenemos que quedar en casa. Ellos han estado arriesgando incluso su vida y en los últimos días se está viendo que parece que se nos está olvidando también eso y hacer un llamamiento a que no se olvide que la labor que han desarrollado es espectacular. Para ir cerrando una última reflexión, pero antes, Luis, el tema del estado de alarma, la ampliación de 30 días, creo que no es legal, ¿no? Por Constitución tiene que ser de 15 en 15 días. Ahí está el tema. Bueno, antes de nada, felicitado a la Guardia Civil que cumple 176 años. La Guardia Civil hoy cumple 176 años, ¿eh? Que el 13 de mayo. Exactamente. Eso en primer lugar. El día de Fátima. La Virgen de Fátima. Bien, y eso por dicho. Y ahora voy a la pregunta que me estaba comentando. Bueno, espérate, antes de nada. Marlaska, que fue un excelente juez instructor de la Audiencia Nacional, por desgracia, como su ejercicio del Ministerio de Interior está dejando bastante que desear. Y la verdad es que los ciudadanos están muy defraudados en general. Y era un juez que, como instructor y dentro de las causas que había llevado a cabo en la Audiencia Nacional, había que reconocerle su trabajo y su prestigio. Ahora mismo, como político, está dejando bastante que desear. Ahora vamos con el tema del estado de alarma. La Constitución dice claramente de que se solicitará, se aprobará por Real Decreto el estado de alarma, es decir, que el gobierno aprueba el estado de alarma y pasados esos 15 días necesita para su renovación la aprobación de las Cortes, bueno, del Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pasa? Se ha siempre entendido que esos 15 días, que si siempre las prórrogas serían por otros 15 días. Lo que pasa es que hay un apartado dentro del mismo artículo que dice que se podría solicitar una prórroga por el alcance y las necesidades. Y por el alcance y esas necesidades se está interpretando de manera extensiva. Cuando estudiamos Derecho se puede hacer una interpretación restrictiva de las leyes o extensiva de las leyes, o en el sentido literal de las mismas. Esto lo digo porque muchas veces cuando se aplican unas leyes penales siempre se intenta aplicar desde el modo restrictivo la interpretación de la ley penal por la razón de que deja en suspenso derechos fundamentales de los ciudadanos cuando se les condena a los ciudadanos, es decir, cuando reciben una sentencia condenatoria. En este caso se está aplicando una interpretación bastante extensiva y por lo que he podido leer esta mañana, porque yo pensaba que esto mismo iba a salir, incluso torticera. Para los que nos están escuchando, lo que primero que tienen que recordar siempre es que en derecho 2 más 2 no son 4, puede ser 5, 6, 8 y cualquier cosa diferente, porque es según también la interpretación que se le quiere dar. Es verdad que el gobierno está intentando conseguir ese apoyo por 30 días. Es posible que finalmente lo alcance por medio de negociaciones, porque igual que ha conseguido recientemente el apoyo del PNV
porque le interesaba por sus futuras elecciones autonómicas, porque el PNV nunca da nada sin antes previamente llevarse un botín, e incluso llevando un sistema fiscal diferente al resto de España, está intentando ahora conseguir negociar posibles ayudas económicas que vengan de Europa, que se las den directamente al País Vasco, cuando ellos ya tienen su cupo, es el cupo famoso vasco, es decir, que ellos ya están intentando sacar y están poniendo los mimbres para ello, que muchas veces estas cosas son pequeños detalles que se escapan y no se dicen en medio de comunicación, pero que creo que son importantes. Es muy probable que finalmente saque adelante esos 30 días. Yo considero sinceramente que es estirar en exceso la ley en beneficio de un gobierno que, como he dicho anteriormente, su interés es que se cierre el ejercicio de la actividad legislativa en el Congreso el día 30 de junio, como se establece, para evitar luego posibles controles al gobierno. Y sin olvidar una cosa, seguro que alguna formación política interpondrá el correspondiente recurso, pero cuando vaya ya a dictaminar el Tribunal Constitucional al respecto, ya estaremos en los hechos consumados como tantas otras ocasiones. El gobierno aquí actuará pues sabiendo que finalmente el Tribunal Constitucional dictará muy probablemente una sentencia diciendo de que no se tendría que haber prorrogado por 30 días, que solo son por 15, que es lo que a primera vista cuando tú lees la Constitución es lo que se desprende. Tú lees el artículo, el 116, y lo que ves tú claramente es que son prórrogas por cada 15 días y además con la obligación de entregar un poco de gestión. Estamos hablando de que son, tanto el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, son situaciones excepcionales que principalmente todas ellas atacan a lo que son los derechos fundamentales del ciudadano, que están recogidos en el título primero de la Constitución. Es decir, son situaciones que, en el caso de largarse en el tiempo, al final lo que genera es una situación en la que vemos un gobierno más bien de tinte autocrático, dictatoriales, no diría porque no es una dictadura, pero ya que tiene tintes autoritarios. Y eso en una democracia plena, además, reuniendo los requisitos que decía el politólogo Robert Dahl de la poliarquía, porque ese politólogo dice que no existe la democracia, lo que existe son poliarquías. La poliarquía española, por decirlo de algún modo, la poliarquía de cualquier otro país de la Unión Europea, aquí en este caso está siendo resentida, se está resintiendo. Entonces, creo que sinceramente habrá que, le pido y espero que finalmente, pues, si quieren alargar por estado de alarma por otros 15 días, mal llamado estado de alarma, vuelvo a decir, espero de que finalmente a mediados de junio podamos ver al gobierno rindiendo cuentas, porque si no, esto va a ser ancha Castilla, ¿no? Sí. Marisol, 2 minutitos para ir ya cerrando, que nos quedamos sin tiempo. Marisol, antes de que se me agote el tiempo, quería resaltar que les debemos todavía el funeral a los 26.000, más de 26.000 personas fallecidas. Todavía le debemos el funeral y no se nos debe olvidar. Le tendremos que dar un gran funeral a este país, a estas personas, ¿no? Hombre, lo del plan de alarma que se prolongue, pues a algunos les podría venir, algunas pequeñas empresas o medianas o grandes empresas, por cuanto se les mantienen los ERTE, los expedientes estos, ¿no?, de que pueden cobrar y tal. Yo creo que hay otros sistemas de mayor eficacia y desde luego hay materia legislativa para poder ejercerlos sin necesidad de estar en ese filo de ausencia de libertades y de toque de dictadura. Se puede hacer y lo hay. Dicho por otros juristas que también he oído. Entonces, aquí también se puede hacer una gestión más eficaz del gobierno, como lo han hecho en Portugal, como lo han hecho en otros países. Contra, sí que somos el país del mundo que más fallecidos tiene. ¿Eso por qué? ¿Por qué en nuestro país? Algo se está haciendo mal. Y yo creo, dicho por científicos y por médicos, que si se hubieran localizado por zonas las personas afectadas, como se hace, como se han hecho estudios epidemiológicos de personas con hipercolesterolemia o personas con diabetes, pues se habrían localizado, se aíslan y se tratan de forma aislada. Aquí no se han hecho, las pruebas no se han hecho. Entonces, como no se han hecho, cualquier persona es susceptible de transmitir el virus y no lo sabe y lo ignora. Eso es lo primero que se tenía que haber hecho. Pues no se ha hecho ni se va a hacer. O sea, vamos
dando palos de ciego, vamos asustados por el dar y por el recibir. O sea, es que no sabemos por dónde nos movamos, estamos en la cama del fakir, porque no se han hecho la zonificación que se tenga que haber hecho de aislar a estas personas, que se han hecho en otros sitios. Primero las pruebas y luego lo demás. Primero las pruebas. Y en ese sentido, pues hay que insistir en que todavía estamos a tiempo, porque todavía está el virus. Así que nunca es tarde para eso. Hágase ya, que se nos hagan las pruebas. Sobre el tema de los ERTE. Muy minutito para terminar, Luis, que yo sepa, los ERTE ya se han desligado del estado de alarma, según tengo entendido, ya. Hay una ley que va, pues, ya lo han desligado del estado de alarma. Los ERTE están garantizados ya por otras razones. Es decir, haya o no haya estado de alarma. Pero también, y creo que eso ha sido una de las exigencias que tuvo Ciudadanos la semana pasada para dar su sí. Pero lo que sí está claro es que no podemos seguir estando en un estado de alarma. Sí sé que ya están trabajando en que si hay un rebrote en octubre, noviembre, no tener que acudir al estado de alarma para poder de nuevo, para poder seguir funcionando y controlar la pandemia de otra manera, con otros modos. Y la verdad es que, como bien se ha dicho y acaba de decir Marisol, es verdad que Portugal lo ha hecho de una manera muy diferente y ha sido muy eficaz. Pero yo voy a decir a más, Suecia, que no ha tenido ni confinamiento, ha apelado a la responsabilidad de sus ciudadanos. Es verdad que algunos también se han vuelto un poco díscolos, porque hay de todo, hay en botica, hay irresponsables en todo, no somos solo los españoles, hay muchos irresponsables en todas las nacionalidades, que luego nos ponemos nosotros el San Benito. Han hecho otras maneras de gestionar esta crisis. Entonces, creo que esos son precedentes que debe de tener en cuenta el gobierno. Y bueno, y esperemos que aquí en Lorca sigamos como estamos. La menor índice de incidencia de todo el conjunto de la región de Murcia, la área 3 de salud. Eso sí, con el menor número de camas hospitalarias por UCI también de toda la región, que también hay que aprovechar para decirlo. Desde que eso habrá que mejorarlo a posteriori o que pongan ya los medios necesarios en el Rafael Méndez, por favor. Yo, José Ángel, si me permite, brevemente, sí, aunque sea... pero brevemente, que nos tenemos que ir ya, que nos pasamos de tiempo. Sí. Voy a insistir en que yo el sistema que entiendo de economía no pasa por dar, quitar de aquí, dar de allí, sino dejar en el bolsillo ciudadano lo máximo posible. Por tanto, que devuelvan ya a los lorquinos el 50% del IBI que tuvo que pagar y dijeron que no lo iban a devolver, y vendrá dinero sin tener que buscar unas bases de reparto, simplemente a esas personas que lo dieron y lo necesitan. Y eso es mucho más rápido, que lo devuelvan, que dijeron que lo iban a dejar. Y estamos hablando de Lorca. Bueno, con ese apunte de Marisol tenemos que poner punto y final. Luis, Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener muchas más semanas que podemos seguir analizando muchas más cuestiones que nos deja el COVID. Un placer. Muchos besos. Abrazos. Cuidaros. Bueno, pues hasta aquí una nueva edición del Vértice. Esperemos que les hayan quedado claros algunos temas, les hayan quedado claros algunos conceptos. Hemos puesto encima de la mesa el tema económico, el tema social que nos está dejando el COVID-19, esta crisis sanitaria que intentamos nosotros aquí analizar cada jornada en el Vértice. Recuerden que durante toda la semana tienen mucha más información a través de los diferentes boletines informativos. Que pasen una feliz noche. Cuídense.